El clima en la ciudad de Bogotá no me está ayudando a grabar, ni tampoco a mis pulmones, ni a mis bronquios, ni absolutamente nada lo que tenga que ver con estar bien de salud. Hola amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lalis y después de pelear con YouTube, de enviar muchos correos a YouTube para que me explicaran porque mi canal estaba bloqueado, después de 2 semanas logré estar de nuevo acá sentada explicándoles la historia del paramilitarismo. Esta es la segunda parte de esa historia que yo intenté contarles. La lluvia está demasiado fuerte, maldinga sea. Así que hoy voy a terminar de contarles esa historia que quedó a medias y que pues es importante para el país, sobre todo porque no debemos dejar de hablar de la JEP, porque la JEP es fundamental para un país como Colombia. Bueno, después de hablar de Mario Uribe, que era donde íbamos en el video anterior, vamos a seguir hablando de Leonora Pinto, de Jorge Anaya, de bueno, esta gente que hizo parte del paramilitarismo, y es acá donde yo me cuestiono. Amigos, realmente el uribismo se ha centrado en echarle mierda a la guerrilla, cosa que yo no defiendo a la guerrilla en lo absoluto. Pero se la han pasado echándoles mierda de cierta manera, diciendo que son violadores a los niños y a las niñas. Y ellos han hecho política con eso, o sea, han hecho política aprovechándose de las situaciones de lesa humanidad de las personas. Eso, cosa que me parece que está absolutamente mal, pero si uno se va a tomar las banderas, digamos que de la justicia, tiene que mirar hacia atrás y darse cuenta si realmente uno actúa de la manera que actúa. Entonces, bueno, olvidando esto, mi conclusión es, esta gente hizo política con los paramilitares, pero los paramilitares no fueron nada más sino unos asesinos, unos violentos y unas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y si no es así, esa gente se sentirá bien siendo amiga de los paras cuando ellos descuartizaban niños, jugaban con las cabezas de las personas, decapitaron campesinos, llegaban a masacrar a quien fuera. Realmente creo que eso es lo que uno se tiene que cuestionar. O sea, realmente uno está actuando bien, o el uribismo está actuando bien cuando pasaron estas cosas de repente en la historia. Pero bueno, sigamos con nuestra historia, que es lo importante. El 13 de mayo del 2018, Uribe decide extraditar a 14 jefes paramilitares para Estados Unidos, con el siguiente lema, obviamente, que es por narcotráfico, y por eso iban a pagar allá y allá se iban a pagar todas sus penas. Y esta es una de las cosas de las cuales el uribismo más se siente orgulloso, y es de haber extraditado a Mancuso, a Don Berna, a todas estas personas hacia Estados Unidos porque estaban pagando sus condenas. No, quiero decirles algo, a mí me parte del corazón tener que decir que Justicia y Paz fue un fracaso en la justicia colombiana, porque realmente lo único que ocasionaron fue que las víctimas no supieran la verdad de sus familias, de sus esposos, de sus hijos. Se fueron a pagar a Estados Unidos por narcotráfico, pero jamás pagaron acá ni contaron la verdad de cómo habían sido las cosas. Y es acá donde uno dice, listo, y los derechos de las víctimas, esto no fue justicia ni fue paz, hombre. Esto lo único que fue llenarse la boca de estupideces y decir que fueron e hicieron el mejor proceso de paz sin impunidad. Esto era impunidad, que las víctimas no supieran en ese momento qué habían pasado con sus familias, con sus hermanos, con sus hijos, con sus padres. Esto sí es impunidad, hashtag esto sí es impunidad. En ese momento tanto eran las amenazas a las familias de los paramilitares que aún seguían en Colombia. O sea, ya se habían ido 14, acá quedaba uno de los paramilitares más importantes para mí en esta historia, que es alias HH, porque se los juro que fue casi el único paramilitar que decidió abrir la boca y decir cosas. Pero tantas eran las amenazas a su familia que cuando la fiscalía le pregunta a alias HH sobre el grupo de los 6, HH dice, no puedo, no me siento en competencia de hablar de esto porque me están amenazando. Era el único paramilitar que había dado nombres de personas exactas, que había dicho esto pasó en Colombia. Todo el mundo le estaba omitiendo. 2 meses después de lo que ya les he venido contando de las extradiciones, Uribe decide o pide extraditar a alias HH. Hasta ese momento, alias HH hablaba de 400 fosas comunes y ya habían investigado 30, o sea, era de esos paramilitares que a lo bien estaba diciendo la verdad. Tanto fue el dolor de las víctimas que hasta Baltasar Garzón, que era el juez nacional de la Audiencia de España, le pidió al expresidente Uribe que por favor no extraditara a alias HH, que aún todavía había mucho en el proceso por aclarar, pero que por favor no lo extraditara. La Corte Penal Internacional también se metió y también le dijo al expresidente Uribe, no se lleve a este man que lo único que está haciendo es contando la verdad. ¿Cómo será la vaina que el mismísimo HH decía que cuando él hablaba de las masacres, lo único que a la gente le importaba eran los nombres de la gente famosa que él mencionaba en esas historias?
pero que lo que menos le interesaba a la gente era si habían descuartizado personas, era qué era lo que habían hecho con los muertos. Y es verdad, la gente se escandaliza en este país por cualquier estupidez, como decir hijo de puta, como decir mierda, como decir Uribe, paraco, lo que sea que le digan. Yo no estoy diciendo que Uribe es un paramilitar antes de que me denuncie, solo estoy dando un ejemplo. Pero no se escandalizan con las masacres, no se escandalizan con los muertos, o sea, es como si ese tipo de cosas pasaran por alto. Pero bueno, al final de todo esto terminaron extraditando a alias HH y alias HH dejó de aclarar y de hablar de 11.000 crímenes, o sea, dejó de confesar 11.000 crímenes. Él era la última esperanza de las víctimas, se lo llevaron para Estados Unidos, es decir que ya no hubo esperanza para las víctimas, es decir que lo que pasara con las víctimas les valía un queso y así fue. Pero bueno, después de esto, en julio del 2010 aumentaron más las denuncias, aumentaron las amenazas a todo el mundo. ¿Cómo será que ya estaban amenazando hasta a los magistrados de Justicia y Paz, a los fiscales de Justicia y Paz? O sea, estaban amenazando a Raimundo y a todo el mundo. Pero bueno, hasta el 2010 veamos qué fue Justicia y Paz. ¿Fue Justicia y Paz? Justicia. En términos de justicia solo hubo 2 condenas hasta el 2010. 2 condenas. Y Paz, sí, pero solo para esas 973 personas que pudieron reclamar los restos de sus familias. Para el resto nunca hubo verdad, nunca hubo reparación, nunca supieron dónde enterraron a sus familias, nunca supieron nada. ¿Por qué? Porque al expresidente Uribe se le dio la puta gana de extraditar a jefes paramilitares. Pero bueno, eso fue en el 2010, pero para que vean que de verdad sí, puta, nos estafaron en Justicia y Paz, para que se den cuenta que eso fue una mentira que se inventó el uribismo, que eso no hubo justicia y que cuando ellos simplemente hablan de reparación, de justicia y de que haya y de impunidad, lo único que no quieren es que se repita Justicia y Paz, porque eso de verdad sí fue impunidad. Cifras del 2017. Justicia y Paz costó 11 billones de pesos. Y solo hubo 47 sentencias hasta el 2017. No hubo verdad ni justicia y absolutamente cero reparación. Solo condenaron 195 postulados, lo que representa el 8,2% pues, de la gente que se metió a Justicia y Paz. Nada. De las 439.000 personas que habían solicitado devolver sus tierras, simplemente 612 hectáreas se entregaron, 612 de todas las que ya se robaron. No sé, ¿no le suena a María Fernanda Cabal? No sé. Ahora sí, de la ley 975 no hubo ni justicia, ni paz, ni muchísimo menos reparación. Esa ley lo que hizo básicamente fue traer impunidad, fue traer guerra, fue traer simplemente beneficios para los paramilitares y un discurso de odio y veneno que ha usado el uribismo durante muchos años para hacernos creer a nosotros que somos una partida de imbéciles guerreristas y guerrilleros que lo único que queremos es que causemos violencia en el país. Para Uribe los estudiantes somos guerrilleros, para Uribe todo el mundo es guerrillero, los indígenas del Cauca son guerrilleros para Uribe, absolutamente todo para Uribe es guerrillero y para todo él es impunidad. Y esta gente se ha dedicado a deslegitimar la JEP. Y la JEP y Justicia y Paz son absolutamente diferentes, porque la JEP tiene en el centro de su investigación y de sus pilares a la víctima. Que no vuelva a pasar esto básicamente, que no vuelvan a decir, hombre, se hizo un proceso de paz en el que simplemente ganaron el gobierno, simplemente se llevaron a los paramilitares para no hablar nada. Y tanto es la vaina que Mancuso pidió entrar a la JEP, o sea, pidió entrar para contar la verdad. Y el uribismo no está de acuerdo, yo creo, básicamente porque hay muchas cosas de las del gobierno de Uribe en la época del paramilitarismo muy brava, que hay cosas que aún no se saben y que a él no le conviene que los paramilitares salgan a decir, básicamente. No dejen deslegitimar la JEP, porque lo que la JEP tiene de verdad es el centro de la víctima y poder dialogar con el victimario, primero, perdonarse, segundo, estar de acuerdo con la condena que se le va a poner. Y cuarto, no olviden seguir la página de la JEP en Twitter porque ahí están montando las cosas que están haciendo. De verdad, no dejen acabar con la JEP, no dejen acabar con las víctimas, por favor, por dos pequeños monstruos que se llama el uribismo y la derecha de este país, que lo único que hace es deslegitimar la JEP. Qué lindo es contar historias, qué lindo es traerles esto de nuevo, qué lindo es que a ustedes les encante que yo les cuente historias respecto al país. Yo no estudio historia, soy periodista, pero me encanta escuchar varias historias y me gusta hacer investigaciones, así que gracias por seguirme, gracias por estar tan conectados. Mi nombre es Lalis. Acá a este lado les dejo mis redes sociales, @smilelalis en Twitter, @smilelalis en Instagram y Lalis a secas en Facebook, y allá publico muchísimas noticias.
Gracias en realidad por verme, no olviden suscribirse, también estoy haciendo un programa que se llama Pues las Supuestas, que acá abajo les voy a dejar el link para que vayan y lo vean. Y ya, un saludito, adiós.